Veamos el siguiente ejercicio. Se dice, se tiene un arreglo con los diferentes nombres de los dioses, que sería este que está aquí primero. Zeus, Hera, Poseidón, Dionisio, Apolo, Artemisa, Hermes, Atenea y Ares. En otro arreglo se almacenan los géneros de cada uno de ellos. Consideramos que todos los dioses con género true son femeninos y los de género false son masculinos. Y por último, se posee un arreglo con la cantidad de hijos de cada dios. El problema dice que debemos crear una función que indique cuál es el género que predomina entre los dioses. Crear otra función que indique cuál es el dios femenino que tiene más hijos. Y por último, crear una función que indique cuál es el promedio de hijos general que tienen los dioses masculinos. Recordemos que cada uno de estos contenedores son arreglos. Por lo tanto, para recorrer un arreglo vamos a utilizar un ciclo. Veamos el primer caso. Tenemos que hacer este arreglo que dice que tiene estos nombres de los dioses. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, venimos al código y lo que vamos a crear es una variable que se llame arreglo de dioses y vamos a decir que el arreglo de dioses es igual a un arreglo. Y dentro de este arreglo podemos poner cuáles son los nombres de los dioses de la siguiente manera. Voy a copiarlos de acá y los voy a pegar aquí justamente. Ok, voy a reemplazar todas estas comillas por las comillas que utilizamos en JavaScript, al igual que esto. La forma en la cual nosotros podemos crear datos dentro de un arreglo es de esta manera. Aquí estoy poniendo en cada una de las posiciones del arreglo el nombre de un dios diferente, para que de esta manera nosotros podamos tener toda la información en una sola variable sin necesidad de tener que estar creando múltiples variables, y de una forma tal que recorriendo este arreglo podemos tener toda la información accesible en un solo lugar. Esa es una manera de poder declarar un arreglo, es decir, poniendo todos los datos separados por coma dentro de los corchetes vacíos. Aquí yo ya estoy creando el arreglo de dioses. Ahorita vamos a ver otra manera de crear los arreglos. Aprovechando que tenemos que crear un arreglo que se llame a género. ¿Qué va a hacer el arreglo para los géneros true y false? Es decir, femenino y masculino, que nos indica el problema, ¿cierto? Y por último vamos a tener un arreglo que es la cantidad de hijos que tiene cada uno de esos dioses. Por último es el arreglo de cantidad de hijos. Nuevamente copio los valores y los voy a separar por coma. Ahí están los valores. Y por último me faltan los estados de los géneros. Ok, ahí está. Hago los arreglos pertinentes debido a que estoy pasándolo de un texto a código. Ahí están mis tres arreglos.
¿Qué es importante saber? Veamos que esos son tres arreglos que están definidos previamente. Voy a crear un nuevo documento, nada más para que podamos ver esa información. Yo tengo este arreglo. Según lo que veíamos la vez anterior, recordemos que cada arreglo tiene una posición. La posición es el índice de cada una de esas celdas, por decirlo de alguna manera. En este caso tengo 9 posiciones en total. Vean que son índice del 0 al 8, lo que quiere decir que son 9 posiciones. Es decir, el tamaño, que es lo mismo que decir el punto length del arreglo, es igual a 9. ¿Por qué 9? Perdón. Porque contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son los datos que tenemos ingresados. Pero el último índice es 8. Porque es el último índice que tenemos en nuestro arreglo. Esos datos los voy a dejar aquí arriba. Y voy a decir que esto es el arreglo de dioses. Aquí está la información. Ok, ese es el primer arreglo que tenemos. El siguiente arreglo que tenemos, y según lo que nos pide la primera función, es crear una función que indique cuál es el género que predomina. Para eso ocupamos este otro arreglo también. Y vean lo que voy a hacer acá porque es sumamente importante. Este es el arreglo de género. Nuevamente, si copiamos la analogía anterior, vean que tenemos ocho como último índice y 9 como tamaño total de este arreglo. ¿Qué es lo que pasa? Si por ejemplo, si yo realizo la siguiente función o el siguiente segmento de código y digo a dioses en la posición 0, esto me va a devolver Zeus. Y si digo a géneros en la posición 0, me va a devolver false, o sea, masculino. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces podemos observar que en este ejercicio en particular, las posiciones de las celdas para cada uno de los arreglos es sinónimo de información de un solo dios. Por ejemplo, todo lo que está en la posición 0 en estos arreglos es la información del dios Zeus. Lo que está en la posición 1 es la información de la diosa Hera. Lo que está en la posición 2, en el índice 2, es información de Poseidón. Por eso si yo digo a dioses 0 y a género 0, yo sé que lo que tengo es Zeus, que es masculino. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a recorrer primero el ciclo. Yo voy a utilizar cualquiera de los dos ciclos, pero voy a recorrer dos ciclos a la vez, porque la posición en el índice para dos arreglos diferentes va a ser la misma información de un dios. Veamos a ver si me logro explicar con este ejercicio.
Recordemos que para recorrer un arreglo, y voy a crear una función nada más que se llame imprimir arreglo, que recibe como parámetro un p arreglo. Esa no es la función 1, esta es una función genérica que yo estoy creando en este momento. Entonces lo que hace es crear un ciclo for en el cual yo digo que vamos a recorrer utilizando esa nomenclatura donde estoy sacando afuera del for la inicialización de la variable i del contador, pongo punto y coma y digo donde i sea menor ¿a quién? Al tamaño del arreglo. Aquí sería n tamaño del arreglo, punto y coma y más. Pero ¿de dónde estoy tomando ese valor del tamaño? Ok, lo tengo que calcular antes. Y yo digo que n tamaño del arreglo es igual a p arreglo punto length. Recordemos que p arreglo viene siendo el arreglo que nos están pasando por parámetro. Importante, si ahora yo ejecuto esto, recordemos que no se nos va a mostrar nada en pantalla porque no estamos haciendo el llamado a la función imprimir arreglo ni le estamos pasando ningún arreglo. Para eso debemos llamar a la función y es decir imprimir arreglo. Aquí estoy llamando a la función y le paso como información a dioses. Si refrescamos la pantalla, aquí nos va a indicar que algo se hizo correctamente. Revisemos. Ah, bueno, sí, por supuesto, disculpen. No imprimí nada, solo creé el cuerpo del ciclo. Dentro del cuerpo del ciclo voy a hacer document.write que vamos a imprimir dentro del ciclo. Ok. P arreglo en la posición I. Recordemos que la posición I es la posición que va a tener el contador que está aquí arriba, que va a ir incrementando por cada iteración del ciclo, y por cada iteración del ciclo vamos a ir aumentando el índice. Es decir, que inicialmente vamos a estar posicionados en el 0, porque en nuestro código i inicia en 0. Entonces el primero que vamos a imprimir va a ser Zeus. Cuando pasemos al siguiente, a la siguiente iteración, el i va a haber sido incrementado por la modificación del ciclo y vamos a tener era impreso en pantalla. Si salvamos e imprimimos, refrescamos la pantalla, aquí podemos ver que en efecto los dioses se imprimieron correctamente. Es decir, estoy imprimiendo correctamente el ciclo. Le podría agregar nada más una concatenación para que haya un espaciado y sea un poco más decente nuestro texto. ¿Ok? De esa manera lo que yo acabo de hacer es recorrer un arreglo. Sin embargo, lo que el problema nos dice no es que recorramos un arreglo, nos dice que creemos una función que indique cuál es el género que predomina entre los dioses. Ok, para eso, y tomando en cuenta que ya sabemos cómo recorrer un arreglo, vamos a tener que seguir la misma lógica, pero vamos a recorrer dos arreglos a la vez. El arreglo de dioses y el arreglo de géneros propiamente. ¿Para qué? Para poder decir cuál es el género que predomina entre los dioses. Y ojo, más bien en este caso, ni siquiera tenemos que hacer dos recorridos de arreglo, solo ocupamos recorrer el arreglo de géneros. Entonces voy a crear una función que se llame determinar género predominante, que reciba un arreglo como parámetro. De esta misma manera
voy a copiar el ciclo tal cual para poder recorrer ese arreglo. ¿Cuál arreglo vamos a recorrer? Bueno, voy a recorrer el arreglo de géneros. Ese es el arreglo que me interesa en este momento mandarle a la función. Vean que aquí estoy llamando a la función, mando como parámetro el arreglo y lo recibo como parámetro. Entonces, ¿qué ocupo? Básicamente hacer lo mismo que teníamos arriba en la función de imprimir arreglo. Eso es recorrer un arreglo y decir que el tamaño del arreglo va a ser igual a parreglo.length. Creamos un ciclo for en el cual nosotros decimos que mientras i sea menor al tamaño del arreglo, vamos a estar poniendo, incrementando el arreglo, perdón, incrementando el índice en una unidad y vamos a ir moviéndonos. Entonces, al tener el arreglo ya aquí siendo recorrido, lo que vamos a decir es que mientras encuentre un false, incremente la cantidad de dioses masculinos, es decir, crear un contador. Y cuando encuentre que sea true, incremente el contador de femeninos. Porque recordemos que el arreglo de dioses lo que tiene nada más un valor booleano. Por eso dentro del ciclo for ocupamos crear un if que diga si ese arreglo en la posición y, es decir, en la posición en la que estemos en ese momento, lo que encuentra es true, le vamos a decir que incremente el valor de un contador que se va a llamar n contador dioses femeninos. ¿Ok? Entonces, este contador, en caso de que en esa posición del arreglo se encuentre que es un true, ese contador lo vamos a incrementar. En el caso contrario, que no sea true, quiere decir que es false, entonces vamos a incrementar el contador de dioses masculinos. Y de una vez lo vamos a declarar aquí arriba. De esta manera ya estamos creando cuál va a ser el género predominante. Pero en este momento solo tenemos cuál de los dos va a ser la cantidad, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la cantidad? No estoy determinando cuál es el género predominante. Entonces, ¿qué ocupo? Afuera del for, ocupo venir y crear otro if en el cual digamos que si n contadores de dioses femeninos es mayor a n contador de dioses masculinos, quiere decir que el género predominante, vamos a imprimir un mensaje, un s mensaje, que ya lo vamos a declarar arriba, es igual a el género predominante es femenino. Ok, la variable ese mensaje la tenemos que declarar acá en la línea 25. Ok, luego creamos otro if que dice si n contador de masculinos es mayor al contador de dioses femeninos, entonces eso significa que ese mensaje debería ser igual a
que el género predominante es masculino. Y por último, puede haber una ligera posibilidad en el cual el contador de femeninos sea exactamente igual al contador de masculinos. En este caso, el mensaje va a ser que no hay género predominante. No hay género predominante. ¿Y qué hacemos? Retornamos el mensaje que enviamos. Eso es lo que hace esa función. Determinar género predominante. Vean que en realidad es muy sencillo. Recorremos un arreglo, creamos contadores adentro para contar, dependiendo del valor booleano que esté en cada celda del arreglo, en cada posición, si es masculino o femenino. Con base en eso, aumentamos y luego hacemos un if en el cual definimos cuál de todos los valores, cuál de todos los géneros que hay es el predominante, por medio de un if else en el cual comparamos los contadores. ¿Ok? Entonces, para probar esto, lo que realizamos es lo siguiente: determinar el género predominante, lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir el resultado de llamar a esta función. Entonces, vamos a imprimir el resultado del llamar a esa función a género. Vean que document.write puede imprimir directamente el valor de una función a la que se está llamando. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso y lo salvamos, cuando venimos al index, ok, nos está dando un error. Revisemos cuál error nos está dando. Podemos venirnos a Firefox y por medio del Firefox revisar cuál es el error que nos está dando al refrescar la página. Ahí está. Ok, en la línea 25. Sí, aquí puse un más y era un igual. Ahora sí, debería de estar correcto. Vea lo que nos dice: el género predominante es masculino. Revisemos a ver si es cierto. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres, y entonces debería haber solamente 3 mujeres, lo cual es correcto. El género predominante en este caso es el masculino. Podemos hacer aquí un pequeño ajuste para que no se vea tan feo. Ok, y vamos a darle un poquito nada más acá. Ok, ahí está. Este es el primer, el primer arreglo que habíamos impreso. Y luego el resultado: el género predominante es masculino. Ahora, ocupamos crear una función que indique cuál es el dios femenino que tiene más hijos. Para eso ocupamos recorrer este arreglo, recorrer los dioses femeninos y recorrer la cantidad de hijos de cada dios. Entonces vamos a tener que hacer un ciclo que recorra 3 arreglos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera: minimizo las funciones que teníamos previamente y lo que voy a hacer es crear una nueva función
que se llame determinar diosa con más hijos y recibe nuevamente un arreglo. Vamos a recibir, pero ya no sería solamente un arreglo, serían tres arreglos. Vamos a recibir el arreglo, y lo voy a poner acá, de dioses. Vamos a recibir el P arreglo de géneros. Y vamos a recibir el P arreglo de cantidad de hijos. Y eso los tenemos que mandar cuando llamamos a la función, pasarlos como parámetro a dioses, a géneros, a cantidad de hijos. Vean que los pasamos en el mismo orden en el que lo estamos recibiendo. Y vamos a crear un ciclo. Nuevamente, sacamos el contador y decimos que el contador es igual a 0 y el n tamaño del arreglo. Podemos agarrar cualquiera de los tres arreglos porque cada uno de ellos tiene el mismo tamaño. Entonces voy a agarrar el P a dioses o P a géneros, es lo mismo, punto length. ¿Ok? Y creo el ciclo diciendo que mientras que i sea menor al tamaño del arreglo, i más ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Ok, vamos a tener que recorrer los tres arreglos que tenemos, pero enfocándonos en el arreglo de géneros. ¿Por qué? Porque ocupamos saber cuándo recorremos este arreglo, cuando hay un dios femenino. Entonces tengo que decir que si PA géneros en la posición i es igual a true, si eso es así, entonces tenemos que verificar cuánto es la cantidad de hijos que tiene. ¿Por qué? Porque true es femenino. Entonces tenemos que verificar cuánto es la cantidad de hijos. Para eso vamos a tener que crear una variable, como veíamos en ejercicios mucho más antes, que se llame n mayor, que se inicializa en 0. Entonces, ¿qué hago? Si el género es femenino, o sea, si la diosa es femenina, voy a decir, ok, voy a ponerle a la variable mayor cantidad. Ok, entonces digo, si el dios es femenino, entonces tengo que venir y decir, ok, tiene en esa posición, en el arreglo de cantidad de hijos, en la posición i, igualmente, porque recordemos que se encuentra que es femenino, como en este caso, entonces hay que decir, ok, esta cantidad de hijos es mayor que la cantidad de hijos que teníamos registrada anteriormente como mayor. Si eso se cumple, quiere decir que la nueva cantidad de hijos mayor va a ser esta. Entonces, si esta cantidad de mayor de hijos es mayor que lo originalmente teníamos como una mayor cantidad de hijos, que inicializamos por eso en 0, entonces quiere decir que el nuevo mayor de cantidad de hijos va a ser lo que tiene el arreglo en esa posición. Y además, ocupamos una variable string que se llama diosa ok, porque si aquí estoy diciendo
que la mayor cantidad de hijos es la que está en esta posición I, quiere decir que también tenemos que almacenar el nombre de esa diosa. ¿Y el nombre dónde lo sacamos? Bueno, del arreglo de dioses en esa misma posición. Recordemos que si encuentro un dios femenino en la posición I, en esa misma posición I va a estar su cantidad de hijos y su nombre. Eso se va a repetir para cada iteración. De esta manera, únicamente vamos a entrar acá a este if cuando la cantidad mayores de la cantidad de hijos de este dios femenino sea mayor a la cantidad de hijos que teníamos anteriormente como mayor. De esta manera, el mensaje que vamos a retornar va a ser el siguiente. Ese mensaje va a ser igual a la diosa, concatenamos con el nombre de la diosa que tiene mayor cantidad de hijos, es la que tiene mayor cantidad de hijos, con un total de, concatenamos con nuestra variable n mayor cantidad de hijos. Retornamos el mensaje. Y nuevamente aquí arriba llamamos a la función determinar diosa con más cantidad de hijos y le ponemos un document.write. Igual que el anterior para imprimir lo que nos devuelve esa función. Si todo está correcto, esto nos debería devolver, revisemos, 28, 16, nos debería devolver que era es la mayor, la que tiene mayor cantidad de hijos. Verifiquemos, ahí está. La diosa Hera es la que tiene mayor cantidad de hijos con un total de 28. Si nosotros quisiéramos probar si esto en verdad funciona, podemos venir y revisar que Atena en la posición, en el índice 7, tiene 12 hijos y podríamos ponerle una mayor cantidad de hijos para probar si en verdad funciona. Podríamos venir en la penúltima posición y le vamos a poner que Atena tiene 42 hijos. Entonces, el resultado debería cambiar. Y ahí está. Atenea es la que tiene mayor cantidad de hijos. De esta manera, nosotros ya tenemos la segunda funcionalidad realizada. ¿Qué faltaría? Faltaría hacer la tercera. Crear una función que indique cuál es el promedio de hijos general que tienen los dioses masculinos. Es prácticamente lo mismo que teníamos anteriormente, solo que he hecho de la siguiente manera. Voy a minimizar esto. Bueno, voy a copiar esa función, mejor dicho. Voy a copiar esa función y nada más le voy a cambiar el nombre, porque vamos a basarnos mucho en eso, determinar promedio de hijos de dioses masculinos. Entonces nuevamente vamos a tener que recibir el arreglo de dioses, el de géneros y el de cantidad de hijos. Vamos a dejar todo eso como está, solo que ahora en el if vamos a decir si es falso, es decir, si el dios es masculino, entonces voy a crear una variable que se llame n sumatoria de hijos y voy a decir que n sumatoria de hijos es igual a n sumatoria de hijos más la cantidad de hijos, es decir, PA cantidad de hijos en la posición I. Porque la posición I, recordemos que es la posición en la que estamos encontrando a ese dios masculino. Esto va a ir
por cada dios masculino, sumando, incrementando esa sumatoria, y al final, fuera del ciclo, lo que yo hago es decir, voy a crear una variable que se llame n promedio de hijos, que sea igual a 0. Entonces, el promedio de hijos lo calculamos afuera del ciclo. Y decimos, n promedio es igual a la n sumatoria de los hijos entre el tamaño del arreglo. ¿Por qué entre el tamaño del arreglo? Porque en este caso el tamaño del arreglo es el total de hijos, el total de dioses que vamos a tener. Pero vean que si nosotros hacemos eso nos va a dar un dato erróneo. Tenemos que tener una variable que por cada dios masculino que encuentre, entonces incremente. Entonces n contador dioses masculinos nuevamente. Y ese dioses masculinos únicamente lo vamos a poner acá para tener este contador y que de esta manera podamos utilizarlo acá de esta forma. Y con eso ya tenemos el promedio de hijos. ¿Qué vamos a retornar? Un mensaje. ¿Y el mensaje qué dice? Ese mensaje va a decir el promedio de hijos de los dioses masculinos es de, concatenamos con n promedio de hijos y devolvemos este mensaje por medio del return. Llamamos a esta función desde aquí arriba e imprimimos por medio del document.write su resultado. De esta forma, si no cometimos ningún error a la hora de crear el código, nos debería dar un resultado que dice el promedio de los hijos. Acá ocurrió algún problema, podemos revisar con Firefox refrescando y nos dice que faltó un punto y coma. Ok, revisemos en la línea 10. Aquí la línea 10 al imprimir, vamos a ver qué habrá faltado. Sí, me faltó aquí pasarle los arreglos. Eso fue lo que no hicimos. Ahora sí, de esta manera, ya pasándole los arreglos de los dioses, género y todo, debería funcionar. Y el promedio de los hijos de los dioses masculinos es de 22.83. De esta manera ya tenemos nuestro problema resuelto.